Bienvenidos a la Iglesia Hispana Dios es Amor en Blythewood, South Carolina. Te habla el pastor Samuel Hernández. Y en este día vamos a compartir contigo un tema que básicamente es una pregunta que estamos haciendo a nuestros amados oyentes. Y la pregunta es la siguiente: ¿amoldado o transformado? ¿Amoldado o transformado? Y el verso que vamos a estar usando de referencia se encuentra en Romanos capítulo 12, el verso 2. Y dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Los capítulos 12, comenzando con el verso 1 hasta el final, hasta el capítulo 16, verso 27, son los últimos capítulos, los últimos 5 capítulos de Romano. Y Pablo explica con gran detalle cómo los creyentes han de vivir prácticamente las ricas verdades teológicas de los capítulos anteriores, es decir, los capítulos del 1 al 11. Dios ha dado a los creyentes con gracia, tanto que Pablo los exhorta a responder en obediencia agradecida a Dios. Pablo estaba hablando como consejero de sus lectores, los romanos, pero su consejo llevaba todo el peso de su autoridad apostólica. Puesto que todas las cosas son para la gloria de Dios, debemos responder ofreciéndonos para ese propósito. Pablo expuso en los primeros 11 capítulos el amor de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios y el don de la fe. Para los que están en Cristo, la única adoración aceptable es ofrecerse completamente al Señor. Bajo el control de Dios, el cuerpo aún no transformado del creyente puede y debe ser cedido por parte del creyente a Dios como instrumento de justicia y de servicio racional o razonable. Esa palabra razonable es la palabra que se traduce del griego que se utiliza para lógica. Es decir, a la luz de todas las riquezas espirituales que los creyentes disfrutan únicamente como fruto de las misericordias de Dios, lógicamente entonces se deduce que le deben a Dios su forma más elevada de adoración. El apóstol Pablo nos exhorta a que no nos amoldemos al mundo actual, es decir, a este tiempo presente que estamos viviendo. El creyente tiene una naturaleza totalmente distinta a la naturaleza humana original recibida de Adán y no necesita amoldarse al mundo. Entonces, ¿qué hacer cuando los problemas que enfrentamos son imposibles de resolver en la fuerza y los recursos a un nivel humano? Porque hay problemas en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos y aún en la misma iglesia hoy, que no estábamos experimentando hace algunos años atrás. Al romperse la estructura de la familia, una de las cosas que se pierde es la lealtad o fidelidad, no solo dentro de la familia, pero también dentro de las instituciones, incluyendo también la iglesia, para poder entender mejor los problemas que enfrentamos. Nos ayudaría muchísimo si podemos entender algunos conceptos sobre el rechazo y sobre la identidad. Todos los cristianos tenemos acceso a la infalible palabra de Dios, la Biblia, y al Maestro que nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo de Dios. Muchos cristianos entran al reino de los cielos cargados de una pesada carga de problemas emocionales que interfieren con la capacidad para hacerle frente aún a las actividades que la mayoría consideraría de cada día, o sea, normal. Muchos vienen a Cristo, pero no saben qué hacer después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Piensan tal vez que involucrándose en el trabajo de la iglesia
eso los va a ayudar a crecer y a madurar espiritualmente. Es posible que algo de eso pase, pero eso no necesariamente funciona de esa manera. Así que en la medida que experimentamos nuestras luchas internas, necesitamos fervientemente clamar a Dios por liberación y sanidad en fe y esperar que Él actúe a nuestro favor. Algunos cristianos han pedido ayuda a Dios y parece ser que Dios no responde al tiempo que esperan y entonces pierden sus esperanzas de recibir ayuda de parte de Dios. Dios tiene la voluntad y el poder para liberarnos y sanarnos, pero para ello necesitamos aprender el proceso de andar en el Espíritu. Esto no es solo ser lleno del Espíritu Santo, sino que también incluye el estar dispuestos a permitir al Espíritu Santo que tenga el control de nuestras vidas. Cuando pensamos en la cruz de Cristo, nos damos cuenta que no es un lugar preferido para que la gente se reúna o se congregue. La cruz en la vida del creyente incluye quebrantamiento y sufrimiento, así como fue para nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros, por supuesto, somos mayores que Cristo y todos necesitamos tomar el camino de la cruz si es que queremos tener victoria en nuestra experiencia cristiana. Hasta que como creyentes no entendamos que la vida sale de la muerte y que la victoria sale de la derrota, seguiremos rechazando el camino de la cruz. La experiencia de la cruz es un proceso continuo, no es algo de una sola vez y se acabó. Dios permite que muchas cosas vengan o sucedan en nuestras vidas que han de contribuir a nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Hablemos entonces un poco acerca del rechazo. El doctor Charles R. Solomon define el rechazo como la ausencia de un amor significativo, es decir, un amor que por una razón u otra no es un amor edificante. El resultado del rechazo usualmente impide la habilidad en la persona rechazada de dar y de recibir amor. El rechazo se puede experimentar de varias maneras. El ser sobreprotegido, por ejemplo, cuando somos niños, es una forma de rechazo que puede desarrollar una persona sin confianza en sí misma e impide la habilidad de tomar decisiones. Por ejemplo, el niño que recibe amor por lo que hace y no por lo que es. Esa aceptación no es basada en lo que él es, pero es una aceptación basada en su conducta. El ser dado en adopción, por ejemplo, también puede ser interpretado por el niño como que sus padres biológicos lo rechazaron. También la muerte prematura tanto del padre como de la madre puede causar que un niño pierda su confianza en otras personas y como adulto se le hace muy difícil confiar en otros. Una persona que ha sufrido rechazo no solo se va a rechazar a sí misma, sino que también va a rechazar a otras personas. Estas personas tienden a culpar a otras personas por los problemas en las relaciones, por supuesto declarándose ellos inocentes. Y algunas personas que han sido rechazadas presentan dificultades en asumir y cumplir con ciertas responsabilidades. Otras personas rechazadas prefieren no tratar algo nuevo porque que serían tratar y fracasar, porque el fracaso va a hacerlos sentir peor sobre sí mismo y representaría un gran rechazo. La respuesta al rechazo, aunque te puedas reír de la respuesta, es la aceptación. Lo opuesto al rechazo es la aceptación. Sin embargo, la aceptación humana no va a poder sanar las emociones dañadas.
ayuda, pero no cura. Solo la experiencia de ser aceptado en Cristo tiene efecto curativo. Hablemos ahora sobre la identidad. La identidad es importante porque la identidad que la persona ve para sí misma o la identidad que esa persona desearía que funcionara para sí va a determinar dónde esa persona va a ir en búsqueda de su aceptación. Muchas personas viven con una identidad que le ha sido asignada por otras personas, sea positiva, sea negativa. Usualmente la identidad ha sido basada en cosas, en dinero, en gente, en poder, en logros, en falta de logros. La identidad que se basa en cosas temporales naturalmente está sujeta a cambio sin que alguien previamente le avise. El apóstol Pablo hace una diferencia entre una identidad carnal y una identidad espiritual. Por supuesto, la identidad carnal está basada en los recursos humanos, mientras que la espiritual está basada en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así como para el problema del rechazo, la aceptación en Cristo es la única solución curativa, también la cura para una identidad no aceptable es una verdadera identidad que solo se puede dar con la apropiada relación con Cristo. En la carne, o decir, en nuestros propios recursos naturales, hemos sido programados mediante lo aprendido y las experiencias vividas. Algunos somos programados para establecer nuestra identidad mediante la acumulación de dinero y cosas. Otros han sido programados para tener éxito en los negocios u otros logros. Otros han sido programados para la sensualidad y otros para la búsqueda de la religiosidad. Pero hay un problema. Para el creyente, todas estas identidades son falsas. No solamente son falsas, pero son insatisfactorias, ya que la verdadera identidad del creyente está basada en lo que el creyente es en Cristo. Desgraciadamente, muchos creyentes parece que nunca descubrirán su verdadera identidad hasta que lleguen al cielo. El problema es que mucha gente está viviendo desde la identidad equivocada, aquella que está conformada a este mundo. Esa es la identidad equivocada, la que está conformada a este mundo, en vez de ser transformados por la renovación de su mente. Regresando a Romanos capítulo 12, el verso 2, volvemos a leer. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La solución a este problema es intercambiar la identidad basada en la historia personal y la influencia del pecado por nuestra perfecta identidad que hemos recibido en Cristo. Y este intercambio necesita un milagro, y ese milagro es causado por el Espíritu Santo de Dios. El trabajo del Espíritu Santo de Dios no es remendar nuestras viejas identidades, sino poner en efecto nuestra nueva identidad como hijos redimidos o libertados por Dios. En Efesios capítulo 1, los versos del 17 al 20, dice así: Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció. Oigan esto. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Esta escritura nos enseña
que el mismo poder que Dios usó para levantar a Jesús de los muertos está operando en nosotros en la medida que ponemos nuestra fe en lo que ya Dios ha hecho por medio de la resurrección de Jesucristo para nosotros. En Romanos capítulo 5, el verso 10, leemos así: porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, es decir, la reconciliación es por medio de la muerte del Hijo de Dios, nuestra reconciliación con Dios, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Somos salvados por la vida del Señor. Entonces, nuestra identidad se basa en quién somos en Cristo y necesita ser reclamada u obtenida por fe, no por obras. Así que intercambiamos la identidad de la carne por la vida de Cristo. Es decir, intercambiamos una vida de derrota por una vida victoriosa. En Lucas, capítulo 9, verso 23, también leemos: dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. ¿Te has preguntado alguna vez qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo no es negarse a placeres mundanos o una comida en particular o ciertos gustos que uno se puede dar en la vida de manera sana, sino que es negar tu vieja identidad. Pero para poder negar tu vieja identidad, primero tienes que poseerla. Es decir, necesitas reconocerla y admitirla para entonces intercambiarla por la nueva identidad en Cristo. ¿Te has preguntado alguna vez qué es llevar la cruz? No es llevar una carga, un sufrimiento, no. La cruz no es una carga. Es un lugar donde nosotros morimos y nos desprendemos de lo que poseemos, la vieja identidad. Después de reconocer cómo es nuestra identidad carnal, entonces la podemos intercambiar por nuestra nueva identidad en Cristo. Esta identidad carnal se ha estado formando por mucho tiempo, desde nuestro nacimiento, en nosotros, y hay que mirarla con honestidad para entender lo que vamos a perder, si es que vamos a vivir nuestra vida con nuestra verdadera identidad en Cristo. Nuestra nueva identidad es una bendición y esa nueva identidad es aceptada totalmente por nuestro Dios. En Mateo capítulo 16, del 24 al 25, leemos: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Romanos 12:2, regresando, leemos: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden. Aquí se refiere a asumir una expresión externa y esa expresión no refleja lo que realmente está dentro de nosotros. Sería como una especie de máscara o un acto, sería como una hipocresía, si así lo podemos poner. La intención de la palabra implica que los lectores de Pablo ya estaban permitiendo que esto sucediera en sus vidas y deben detenerse de amoldarse a este mundo o el espíritu de la época. En cualquier momento actual en el mundo, es esta suma del pensamiento, de los valores contemporáneos, culturales, que constituye la atmósfera moral de nuestro mundo y está siempre dominada por Satanás.
Pablo dice, sean transformados. La palabra transformar viene de la palabra metamorfosis, que connota un cambio en la apariencia externa. De hecho, Mateo usa la misma palabra para describir la transfiguración de Jesús. Así como Cristo brevemente, de la manera limitada, muestra externamente su naturaleza interior divina y su gloria en la transfiguración, los cristianos deben manifestar externamente su naturaleza interior y redimida, no una vez y ya, sino diariamente, momento a momento en nuestra vida. El apóstol Pablo también habla de renovar nuestra mente, y este tipo de renovación solo puede producirse a medida que el Espíritu Santo de Dios cambia nuestro pensamiento a través del estudio y la meditación coherentes sobre la Escritura. La mente renovada es una mente saturada y controlada por la palabra de Dios. Y ahí vamos a ver lo que es buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios se refiere al santo vivir que Dios aprueba. Así que, en esta ocasión podríamos concluir que el mensaje es claro, sencillo, sin ambajes. No te amoldes a este mundo. Ese es el consejo bíblico. Ese es el consejo de Dios para nosotros. No tienes por qué amoldarte a este mundo. Transfórmate. Transfórmate. Porque si estás en Cristo y has nacido de nuevo, entonces puedes echar mano a tu nueva identidad que tú tienes en Cristo Jesús. Ahora, si no estás en Cristo, nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para invitarte a que tú estés en Él. Y la manera en que lo vamos a hacer es que te vamos a invitar que tú inclines tu rostro, cierres tus ojos y abras tu corazón en fe al Señor Jesús. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que tengo la identidad vieja de Adán en mí. Pero tú has venido a darme una nueva identidad, la tuya. Y yo la quiero. Y por eso me arrepiento de mis pecados y en fe doy un paso aceptándote y recibiéndote como mi Señor y Salvador personal. E invitándote, Señor, a que tú entres en mí y tú deposites en mí esa vida eterna que tú tienes y me des esa nueva identidad que es victoriosa en ti. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón y transformarme. Amén. Si hiciste esta oración conmigo en este día, te vamos a suplicar que nos escribas, nos dejes saber a través de nuestra página web. Ahí está en pantalla la dirección donde puedes conseguir nuestra página web. Y hay un lugar donde dice escríbenos o contáctanos y ahí tú puedes escribirnos lo que tú quieras. Puedes hablarnos acerca de la experiencia de recibir a Cristo como Señor y Salvador, o que quieres más información sobre la vida cristiana, pues lo podemos hacer. También pues te vamos a pedir que vayas a esa página de YouTube donde estás mirando este video y que si no te has suscrito, le des clic donde dice suscríbete y luego también al lado hay una campanita, también se selecciona la campanita para que pueda ser avisado o notificado cada vez que un nuevo video se hace público. También ahí en el video hay una sección en la parte de abajo para comentarios y siempre nos agrada que la gente comente de qué piensa sobre el mensaje, cómo le ayudó el mensaje, sugerencias de cómo podemos mejorar, qué tipos de temas les gustaría escuchar y cualquier
ah, sugerencia que nos den, verdaderamente lo vamos a apreciar muchísimo. Bueno, gracias por haber estado con nosotros en este día y esperamos verte en la próxima ocasión. Que el Señor te bendiga.